Luego vamos a entrar desde el 9 en adelante. Apocalipsis 12 dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Así que acuérdense que había 5 personajes en este capítulo. Acá la primera es esa mujer que es el pueblo de Israel, la nación de Israel. Estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. También dijimos que este dragón es el mismo Satanás. Y los personajes más importantes de este capítulo es la mujer y el dragón, como dice el título. Entonces, todo este capítulo está haciendo referencia a Israel y a las actitudes, cómo se va a desenvolver el enemigo contra el pueblo de Dios. Versículo 4 sigue detallando cómo es este dragón, su cola arrastraba de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Esto es, que lo siguió un tercio de los ángeles que eran de Dios, se los arrastró hacia él. El dragón se paró frente a la mujer, frente a esa nación que estaba para dar a luz. Vimos que se trataba de nuestro Señor Jesucristo, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, acá el tercer personaje es el Señor Jesús, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Esto será en su reinado milenial en esta tierra. Pero su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Dios mismo lo llevó al cielo junto a él para darle su gloria. La mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días, que son 3 años y medio. Acá hay como un cambio de escenario. En el capítulo 7 y 8 vemos una guerra celestial en que está luchando Miguel y los ángeles de Dios contra el dragón y sus ángeles. Porque dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevaleció, se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ello. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Hasta ahí, porque no creo que vamos a llegar mucho más. Bueno, habíamos quedado de esta batalla celestial del 7 y el 8, y aquí yo decía que fue derrocado, porque en el versículo 8 dice, no prevaleció, hablando de Satanás. Sí, este capítulo hace mucho hincapié en Satanás, y dice, no prevalecieron y se halló ya lugar para ello. Fueron expulsados del cielo, hemos visto que tenía llegada al trono de Dios, Satanás, y habíamos visto que su función, una de sus tantas funciones,
función era acá a los hijos de Dios ante Dios, que habíamos visto, y de tentar, y vemos que tenía llegada a la presencia de Dios, que lo vimos en el caso del sacerdote Josué y también en el caso de Job. Pero luego de esa batalla en los cielos, que estimamos que será a partir de la mitad de la semana 70 de Daniel, a la mitad de la gran tribulación, a los 3 años y medio, ahí vemos que empieza esta batalla, porque escatológicamente podemos sacar la fecha, porque está puesta en ese lugar, que es ahí cuando lucha Miguel y sus ángeles. Vimos que Miguel, el nombre era ¿quién como Dios? Y ahí vemos como ¿quién como Dios? Dios ahí le corta la entrada, ya es despedido totalmente del cielo, se le terminó. Uno se pregunta, ¿por qué Dios permitía que él llegue hasta él? Porque Dios es soberano y porque Él lo determinó así, pero tiene un momento que tiene fin. Uno se pregunta, ¿por qué hubo esa guerra celestial? La misma palabra nos dice que era para ya desplazarlo totalmente a Satanás del tercer cielo. Ya tiene solamente incidencia acá sobre esta tierra, es enviado ya definitivamente, no puede más acceder ante Dios luego de esa batalla que está en los cielos. Podemos pensar, imaginarnos muchas cosas, yo no sé cómo será, me imagino que nadie debe saber cómo será una batalla celestial, cómo son los seres angelicales que hay, cómo combatirán, no sé qué armas usarán, no sé, tal vez ni idea, pero la palabra de Dios dice que luchaban. Y, y muchas veces la palabra de Dios dice que nuestras luchas no son contra carne o sangre, sino contra fuerzas espirituales de maldad que están en las regiones celestes. No dice su palabra ahí en Efesios 6. Pero aquí Satanás, digamos, es arrojado y este acusador, porque lo vemos en el versículo 10 al terminar, el versículo dice, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. O sea que es el acusador fue ya echado del cielo. Y en el versículo 9 tiene más detalle, dice, y habla y le pone distintos nombres al mismo Satanás. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, que ya lo estamos viendo que era el dragón, la serpiente antigua. Acá le pones la serpiente antigua, que se llama Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Fue lanzado afuera, esto fue un desalojo violento. Yo había comentado que Satanás iba a tener 3 juicios. Uno de esos juicios, el primero, es este, ya no tener más llegada al cielo. El segundo juicio que va a tener es cuando Cristo reine por 1000 años, Él va a ser encadenado en el abismo, en una prisión. Y luego es soltado por un breve tiempo. Él se pone en contra del gobierno de Cristo en la tierra, lucha contra Cristo y él y sus seguidores, forman ejércitos multitudinarios, ya lo vamos a ver cuando lleguemos por ahí, y también es ahí derrotado, y el tercer juicio es eterno, ya que es lanzado al lago de fuego, donde va a estar con la muerte, el Hades, ya estaba el anticristo y la bestia también ahí, y todos sus seguidores están ahí. Uno se imagina, así por dibujitos o cuentos populares, que está la gente sufriendo y los demonios las pinchan y todo eso, pero los demonios y Satanás y todo van a estar sufriendo en ese mismo lago de fuego. No es que hay unos que mandan o no, todos van a ir
al gran lago de fuego. Ese va a ser su tercer juicio. Entonces este es el primer juicio de Satanás que está ya desalojado de la presencia de Dios. Acá le pone el nombre de la serpiente antigua también, esa misma que vemos en Génesis 3, cuando ha tentado, a seducido y engañado a Eva, pero no solo sedujo a ella, sino a Adán y a toda la humanidad por todos los tiempos. Esa serpiente antigua es la que se encarga de sus engaños, y si uno se imagina cómo opera ese reptil, sabe que se camufla, se hace que no se ve, que va encantando a sus presas, tiene mucha astucia y acechanzas para poder comérsela. Y en la palabra de Dios, en 2 Corintios 11:3, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Acá lo está narrando de Génesis, lo que estaba comentando. Dice la serpiente y tiene astucia. Y en Efesios 6:11, cuando está hablando de la armadura de Dios, todo lo que nos tenemos que poner nosotros, sus hijos, dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Está acechando, está escondidito, viendo cómo asestar algún golpe. Entonces la palabra de Dios nos dice, tenemos que tener toda la armadura que Dios nos quiere dar por si viene a picarnos. Esa es la segunda. 2:26 dice que escapen del lazo del diablo, pone trampas, dice, en que están cautivos a voluntad de él. Y él es un esclavizante, cautiva a las personas. Las cautiva como atrapándola con cosas muy lindas y quedan atrapados en esa trampa, en ese lazo que pone Satanás. Y empieza a dar detalles, porque la misma palabra se está explicando en sí misma cuando dice de este dragón, de esta serpiente antigua, dice que se llama, y da dos nombres acá, la palabra de Dios, diablo y Satanás. Esa palabra diablo viene de diablo. Diablo es un calumniador, un difamador, un falso acusador, un mentiroso, alguien que habla engaño. O sea que diablo es una persona que está mintiendo, mentira, mentira todo el tiempo. Y el Señor Jesucristo lo describe muy bien en Juan 8:44, que dice que no ha permanecido en la verdad. Es decir, en algún momento ha estado en la verdad, el diablo en el cielo, pero después no permaneció, se fue. Se fue la mentira, lo contrario, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de suyo habla. Y acá Cristo dice, porque es mentiroso y padre de la mentira. Se lleva el título supremo de la mentira, es él, el padre de la mentira. Por eso es diablo, mentiroso. Y es el acusador, porque el mismo versículo dice que es el acusador de los siervos, de los hijos de Dios en la tierra y en los cielos. Está en el versículo 10 al finalizar. Y pongámonos a pensar, ¿con qué cuento le irá a Dios, ¿no? De nosotros? Es nefasto, se la sabe toda. Es muy peligroso. Pero por la gracia de Dios, nosotros tenemos un abogado universal, que es el Señor Jesucristo. Que si nosotros usamos nuestro reloj, podemos ir hasta las 24 horas, pero eternamente está defendiéndonos a nosotros en el cielo. En 1 Juan 2:1 dice, Cristo es nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
no pequen, dice. Pero si alguno pequen, sabe que el acusador va a ir a llevarle el chisme a Dios. Dice, pero abogados tenemos ante el Padre. ¿Por qué necesitamos un abogado ante el Padre? Porque hay un acusador también. Y Cristo es el que aboga por nosotros. Es maravilloso. Jesucristo el justo, el que no pecó, el que no tiene pecado, el que imparte justicia. Y aparte, este acusador es un acusador triple o cuádruple, podemos decir. Ahora vamos a ver. Porque acusa de muchas formas distintas. Primero, acusa a los hombres ante Dios. Entonces, yo me equivoco, no acusa ante Dios. Segundo, a los demás hombres acusa a Dios, porque Dios, ¿y por qué Dios permitió esto? ¿Y por qué se murió esta persona? ¿Y por qué se enfermó aquel? Acusa a Dios ante los hombres. Tercero, acusa a los hombres ante los hombres. Hace que los hombres se peleen entre sí. Y como es calumniador, y como es diablo, y es mentiroso, va llevando así, chismes, comentarios, todo de unos a otros. Y en cuarto lugar, y peor todavía, es entre los hijos de Dios. Es el diablo, el engañador, el que está llevando también todos los chismecitos, cualquier cosa le sirve a él. Yo voy a citar hoy a algunos literatos argentinos. Entre ellos está el Martín Fierro y José Hernández, decía, si los hermanos se pelean, los devoran los de afuera. Si los hermanos nos peleamos, nos devora el que está afuera, el enemigo. ¿Se entiende? Yo muchas veces me he puesto a pensar, porque muchos razonamientos que hay en Martín Fierro no es de un iluminado. Están en la palabra de Dios, en la Biblia. Están dichos en un estilo gauchesco. Pero lo mismo dice la palabra de Dios, que en el Jesucristo cuando da los dos grandes mandamientos, la regla de oro, dice amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo es amar a tu prójimo de todo corazón, de toda tu alma, de toda tu mente. Entonces, al amarnos, no tendría que existir ese lugar que anda buscando siempre el enemigo. Y el hablar mal es complicado. En Santiago 3:6 dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación. Es inflamada por el infierno, o sea que el que está atrás, moviendo ese miembro tan chiquitito y tan peligroso, es el mismo Satanás. Está inflamada por el infierno. El diablo mismo, la palabra de Dios nos está mostrando todo eso. Para que reflexionemos cuánto lugar le damos al enemigo o no. Porque dice, las calumnias, los falsos testimonios, los chismes, lo está generando el diablo, que es el padre de mentira. Así que tengamos cuidado de no ser un instrumento para él. Tenemos que ser un instrumento para Cristo. No darle lugar. Cero chisme. Uno puede decir, ¿viste que dijo fulano de vos? O el diablo anda continuamente buscando cosas para que se peleen. Te puedo decir, pero vos le prestaste esto a aquel y aquel no te lo devuelve. O cosas así, rencillas, vive generando problemas entre sí. Y me gustó un versículo que está en Romanos 13:8, que dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros el unos al otro, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Acá Pablo está diciendo lo que mismo que decía Cristo, es necesario amarse los unos a los otros, y ahí sí está cumpliendo la ley, porque la ley, vimos que basado en los 10 mandamientos, los 4 primeros son hacia Dios y los 6 siguientes son hacia el hermano. Entonces, al amarse uno a los otros, dice, no se deban nada uno a otro. Si debe algo, devolverlo o resarcirlo. Pero lo que se tienen que deber entre sí, entre los hermanos, es amor.
Y sigue explicando, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, que eran los que estaban en la ley. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque el enemigo anda buscando una pizquita nomás para agarrársela y generar todo un caos, un infierno entre los que trabajan para Dios, destruir las obras de Dios, los que son hijos de Dios. Él está viendo a quién devorar, pero a los suyos ya los tiene esclavizados. Anda buscando a los que son de Cristo. Él quien siempre quiere destruir la obra de Dios, la obra de Cristo y sobre todo sus hijos, y que se callen y que no hablen. Dice en el mismo versículo, fue lanzado afuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, y ahora la otra palabra, Satanás. Satanás significa adversario, el contrincante, el opositor. Es como cuando uno va a luchar, el que está de frente, a ver, el que va a pelear con nosotros. Satanás es adversario principalmente de Dios, pero también es adversario de cualquier cosa creada por Dios, con la humedad, con la humanidad, destruir la creación de Dios, todo lo que es de Dios no lo puede ni ver. Entonces está en contra. Ese nombre Satanás quiere decir que está en contra de Dios o de las cosas de Dios. Él es el fundador del reino de la potestad de la tiniebla. Yo voy a hacer mucho hincapié para reconocer, y este capítulo hace mucho hincapié en el diablo. No nos gustaría hablar, pero tengo que hablar para conocerlo. Es el fundador del reino de la potestad de las tinieblas, del ocultismo, y se opone, por supuesto, al contrario, al reino de la luz, que es el reino de Cristo. En Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado, gracias a Dios, nos ha librado Cristo de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hay dos reinos, blanco o negro, es así, de las tinieblas o la luz. Cristo nos sacó del reino de las tinieblas y nos pone en el reino de la luz, que es de su amado Hijo. En 2 Corintios 6:19 dice, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, o qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial. No hay relación. Y así está todo, muy peleado, son opositores. Satanás quiere minar y destruir el reino de Dios. Por eso en Pedro, 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, que lo vimos recién, ese que anda acechando, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y Santiago nos da un consejo muy práctico y que lo tenemos que hacer. En el capítulo 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El diablo huye cuando buscamos la presencia de Dios, porque sabe que Él es mayor que el que en el mundo está, dice su misma palabra. Entonces, nosotros no podemos hacer frente, no somos nada, somos insignificantes ante el diablo, pero nos podemos cobijar del que es todopoderoso, nuestro Dios. Y eso nos dice en su palabra, someteos pues a Dios, y Él va a huir de vosotros. Acá seguimos en el mismo versículo, en el 9, que se llama Diablo Satanás, el cual engaña al mundo entero, no a uno todo el mundo es de él es engañador, es especialista en engaño, es el mejor ilusionista que puede existir. Engaña a toda la humanidad entera. 2 Corintios 11:14 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es todo un artista, porque o sea, es un ilusionista, porque él la va a pintar como una cosa linda, como que es enviado de Dios. Se disfraza como ángel
Uno cuando ve un ángel piensa que es un ángel bueno, es un ángel de luz, que, pero no, él es de las tinieblas. Se disfraza, dice la palabra de Dios, porque el mismo Satanás se disfraza, ahí está la palabra, como ángel de luz. Y acá está hablando que engaña. En Apocalipsis 18:23 dice, pues por tus hechicería fueron engañadas todas las naciones. Usa la misma palabra. Y en Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Acá siempre el título que está dando en Apocalipsis es de engañador, que viene con mentiras. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Y sabemos que él está engañando a todo este mundo porque su influencia está en todo el mundo. Nosotros vemos la televisión, ponemos programas políticos, pero resulta que después ponen, con el tema que hay grabaciones, ponen cosas que dijeron anteriormente los mismos políticos y se siguen contradiciendo y engañan. Ah, pero me está engañando. Sí, me está engañando también el político. Me está engañando también el periodista, me está engañando el comerciante, me está engañando el educador, me engaña todo el mundo porque está bajo el dominio del maligno. Entonces, todo lo que nos rodea está continuamente con engaño, con historias engañosas, con malas educaciones, porque el que está manejando todo esto es el enemigo, está bajo su dominio y tirando mentiras continuamente, y sobre todo mentiras contra Dios. Y va cambiando el razonamiento de la gente. Entonces decís, bueno, la misma palabra de Dios nos dice que a lo bueno se le dirá malo y a lo malo bueno. Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, lo que hacen de la luz tinieblas. Así, entonces, si yo ando en la luz, dirá, ah, qué raro este chico. Y lo de las tinieblas, se creen que son de luz y se ponen lo amargo por dulce, lo dulce por amargo. La misma palabra de Dios te lo estaba diciendo en Isaías 5:20. María Elena Walsh, sigo con la literatura, también decía del mundo al revés. Lo cantaba como una canción o cosas así que nos parecían cómicas, pero sí, vemos que todo lo malo parece bueno en este mundo. No nos sorprende ya. Es decir, lo vamos tomando como con naturalidad, porque también nuestro razonamiento tendería a cambiar, o el enemigo quiere que cambie nuestra forma de pensar, que todo lo malo es bueno. Pero lo que Dios dice, no, esto es malo, esto es pecado, y es así, es pecado. Pero el enemigo va disfrazando todo y va cambiando las mentes porque él es el especialista en mentira. Y todos los seguidores de él también son todos mentirosos. Yo tenía un jefe hace muchos años que era sumamente mentiroso. Y entonces, ¿qué? Vivía tapando todo con mentira. Y después quería que yo lo cubra. Lo típico, se llama al teléfono, decirle que no estoy. No, no, yo no voy a mentir. Está si no lo querés atender o atenderlo vos. Y también cualquier cosa, y no, hablarlo con él, porque no es así la cosa. Pero son gente, pero especialista en mentira. Y él tenía un hermano que quería hacer el mismo juego de él, de mentir, pero no sabía mentir tan bien como el hermano. Y se metía en unos líos terribles. Pero la mentira tiene patas cortas, dice el refrán popular. Y es así. Y la gente en se da cuenta que le están mintiendo. Y por eso es tan importante ir con la verdad, porque la verdad nos hace libres. Y el mundo está cansado también de, de las mentiras. Hay gente que mienten tantos que son mitómanos ellos mismos. Es decir, algunos dicen, no, la mitomanía es una enfermedad y, y es un problema psicológico, pero tienen problemas de autoestima, tienen otros problemas atrás, pero van
van mintiendo por inseguridades propias que tienen, de una forma así sistemática y compulsiva, pero mienten tanto y tanto que después se le hace como una realidad en su vida. Y tienen tanto el hábito de mentir que no se dan cuenta que están mintiendo tampoco. Y la persona que es mentirosa tampoco acepta sus errores, no se da cuenta y para él es totalmente natural eso. Pero, ¿por qué? En realidad no son errores, porque se cambian las palabras, son pecados. La mentira es pecado, dice la palabra de Dios. Y tienen que volver a Dios. Lo tiene tan engañado, el engañador, que ellos también creen que son revivos, pero en realidad están engañados. Piensan que le van a mentir hasta el diablo. Son revivos. Pero el diablo no puede ser engañado, porque él es el padre de mentira, dijo el Señor Jesucristo. ¿Y nosotros cuántos años de vida tendremos? 80 años como mucho, o pueden llegar un poquito más con la medicina. Pero ¿cuántos años tiene el diablo mintiendo? Miles de años tiene, miles y miles. Y acá vuelvo de vuelta al Martín Fierro. Cuando estaba el viejo Vizcacha, que era muy ladino, era del enemigo, digamos, malo, y le daba consejos a Martín Fierro, que era un joven, y le iba formando, le iba dando consejos malos también. Y, pero en uno de esos consejos dice, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Sabe por qué diablo, porque es engañador, pero tiene años y años engañando, ¿no? Engañando a toda la humanidad. Y así que imagínense que por más que nos creamos vivos, él sabe manejar la situación mejor que cualquiera. Entonces, es importante conocer al enemigo, que es lo que estamos viendo esta noche, para no subestimarlo. Cualquier deportista, si imagínense, es un boxeador, tiene que luchar contra otra persona, él se va a entrenar, se va a preparar todo, pero también lo estudia el enemigo, a ver de dónde vienen las piñas, de la izquierda, de la derecha, ascendente, o un arquero nomás. Si va a penales, sabe qué jugador le va a patear a tal esquina y todo eso. Va conociendo al adversario, al oponente. Así también nosotros tenemos que conocerlo, también al enemigo, para poder estar cautos, ser sobrios, despiertos, dice la palabra de Dios, porque anda acechando. La palabra de Dios en muchísimas partes nos está advirtiendo del enemigo, de Satanás. Cristo también mucho sobre su enemigo, de su acechanza, de lo real, de lo nefasto que es. Los predicadores modernos van minimizando todas las cosas. Tienen prédicas ya más motivacionales, psicológicas, de que Dios es amor, el pecado lo ponen como un error, lo van a minimizando, no lo pronuncian, de forma tal que el enemigo deja de ser real. Muchos ya a Satanás lo consideran y a los demonios como una idea medieval, como que ya no existe más, que no tiene influencia, que de gente poco formada tiene sus pensamientos, pero la palabra de Dios es viva y auténtica por los siglos, su palabra permanece eternamente, es invariable y no tiene error. Y nos habla de ese enemigo y nos dice que es real, es invisible, ¿sí? Pero es real. Y entonces uno tiene que saber que está peleando contra un enemigo invisible y que es cierto. Entonces, si fuera invisible y real, tendríamos la guardia baja, porque van a decir, no, no nos pelea ni nada porque no existe. No lo veo, no lo veo, no lo creo. Pero no, la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. Nos dice que es un riesgo enorme. Y es más, dice que se viste como ángel de luz, se disfraza como ángel de luz
hemos visto que es una serpiente astuta, sabe cómo cazar para alimentar al león hambriento que nos quiere devorar. Todas esas palabras está usando la palabra de Dios. En 2 Timoteo 2:26 dice, escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él, porque él esclaviza. Y en 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventajas alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es una máquina de inventar cosas, de ver cómo atraparnos. No hay que darles ventaja. En Efesios 4:27, frase muy cortito, versículo cortito, dice, ni deis lugar al diablo. Nada, ni un cachito, nada, porque de ahí se agarra. La gente considera que el cielo va a ser aburrido. Hay que estar adorando a Dios, cantando en una nubecita con un arpa. Se la imagina así. Dice, el infierno debe ser divertido porque los más importantes seguro se van al infierno. Todos los que vemos en la tele, todos los superestrellas, dice. Y todo eso son engaños del mismo Satanás. El Satanás está metiendo todas esas falsas ideas. Y acá, al estudiar la palabra de Dios, estamos viendo aquí que Satanás ahora es echado a la tierra en estos 3 años y medio que queda de esa gran tribulación. Y ahí va a ser un infierno en la tierra y va a ser una antesala, y esa gente que tiene esa idea se va a ir pudiendo ver de los desastres que va a ser el enemigo. Si nuestros gobiernos son más o menos ahora lo que será, en ese entonces va a ser como un infierno aquí en la tierra. Ahí se van a terminar esas visiones erróneas de lo que es Satanás. Pero la palabra de Dios, yo lo digo así, la palabra de Dios dice, y siguieron adorando hasta que Dios los destruye, porque es tan cabezona la persona, o tan ciega, o los tiene tan esclavizados, que siguen adorándolo a quien mismo los... Al terminar el versículo 9, dice, fue arrojado a la tierra, acuérdense que el 7 y 8 estaban luchando con Miguel, fueron derrotados, fueron expulsados, tirados a la tierra, está hablando de Satanás, y sus ángeles fueron arrojados con él. Todos sus seguidores, que son ángeles, o podemos decir demonios también, porque son ángeles caídos, fueron arrojados, caídos porque fueron arrojados a la tierra, cayeron a la tierra, y son sus seguidores, son los demonios mismos. Pero ahí vamos a ver en el versículo más adelante cómo se enciende en ira Satanás contra la nación de Israel y contra los que sigan a Cristo en ese momento. Pero acá en el versículo este nos está hablando de la expulsión. Satanás con su criatura son arrojados a la tierra y se instalan acá en la tierra como líder y gobernantes dictatoriales sobre este mundo, y esto es de la segunda mitad de la tribulación en adelante. Yo la otra vuelta había publicado en el grupo un poquito de líneas de tiempo, algunos diagramas que por ahí, no sé si por ahí los pueden imprimir o algo, había uno que estaban bastante detallados, pero lo más detallado es la misma palabra de Dios. Va a ser terrible esa gran tribulación, Él va a decretar la persecución total de todos los creyentes, y del remanente de Israel, del pueblo de Dios, de esa simiente de la mujer que estamos viendo en los primeros versículos. Recuerden que el diablo ahora ya no está, nunca estuvo solo, pero ahora viene con todas sus legiones de ángeles, y la actividad demoníaca en este periodo va a ser más terrible. Nunca ha sucedido algo así.
A ver, vamos a seguir. El versículo siguiente, el 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestro hermano y el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Las primeras palabras dicen, entonces oí una gran voz en el cielo. ¿De quién es esa voz? Uno que hablaba muy fuerte porque dice una gran voz. No es un ángel, son alguien redimido por lo que dice la palabra de Dios. Más adelante nos damos cuenta de que es alguien que ha sido salvo, porque alaban al Señor Jesús, que a través de él ha venido la salvación y por su sangre ha sido. En el versículo siguiente, estos que adoran, dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, o sea que un ángel no es, son gente, hijos de Dios, que lo han aceptado como su Salvador. Estimo que pueden ser de Apocalipsis 6:10, que son los que están abajo del altar, que clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzga y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ahí una de su justicia es la expulsión total del cielo al enemigo. Y entra esta alabanza en el cielo. Estamos viendo una alabanza a gran voz en el cielo que es dirigida, dice, a Dios Padre y al Hijo, porque están ejecutando todos los programas de Dios y además han tenido victoria sobre el acusador. Y entre la alabanza va narrando distintas cosas. Habla de la salvación, habla del poder, habla del reino de nuestro Dios y habla de la autoridad de Cristo. ¿Sí? Hay 4 puntos ahí que están escritos. Esa voz de que alaban a Dios dice, ahora ha venido la salvación. Se refieren a la liberación del mismo Satanás, que lo esclavizaba a la gente. Y sobre todo que acusaba delante de Dios. Y la salvación también porque se le cortó el acceso a los cielos definitivamente, nunca más. En Apocalipsis 7:10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Acuérdense que en el capítulo 7 vimos a los 144.000 y luego a un grupo de gente que había salido ya de la gran tribulación y adoraban a Dios y clamaban lo mismo por la salvación que habían tenido por parte de Dios y al que está sentado en el trono, que es el Cordero ese. Así que están adorando por salvación. En Apocalipsis 19:1 vamos a ver todo un capítulo que da alabanza en el cielo. Y dice, y después de oír esto, oí una gran voz. Lo mismo es muy parecido a este versículo. Pero de acá dice que es una gran multitud. Acá en el que estamos viendo nosotros, no dice que sea de una gran multitud. Y decía en el versículo 19, esa gran multitud decía, aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. El segundo punto que habla, el primero es la salvación, el segundo es el poder. La palabra poder en el original es un poder dinámico, es un poder en acción, un poder creativo.
porque Dios es el que hace las cosas, como está haciendo continuamente y como lo hizo con el Señor Jesucristo, que le dio una vida sobrenatural a través del Espíritu Santo. Luego de su muerte le da la resurrección y la ascensión a los cielos. Todo ese poder de Dios está en esa misma palabra, poder dinámico. Lo vemos en distintos versículos porque es un poder que lleva a la victoria. Y una victoria sobre, acá estábamos viendo que es una victoria sobre el dragón, y ese poder está, dice, y él lo ha vencido por medio de la sangre del cordero, en este capítulo. Y luego en el capítulo 20, versículo 10, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta. Bueno, y sigue contando que será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Ese poder que lo lanza también al lago del fuego. Se usa la misma palabra de poder dinámico. El tercer punto que resalta esta adoración dice del reino de nuestro Dios. Acá hace referencia al establecer el Señor cuando Él venga. Ya sonó la séptima trompeta, ya está encaminado todo el proceso de los juicios de Dios y la séptima trompeta anuncia la segunda venida de Cristo con todo poder y gloria. Y ahí está viniendo el reino de Dios a establecerse en la tierra. Y Jesús enseñaba eso. Cuando enseña el Padre Nuestro en Mateo 6, en el versículo 10, Él dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cristo en esa oración nos pide que nosotros pidamos para que venga el reino de Él a instalarse aquí. Que se haga la voluntad de Dios, como se está haciendo en el cielo, también se vaya a hacer acá en la tierra. Y cuando Cristo reine en esta tierra, va a hacerse la voluntad de Dios acá en la tierra. Algunos dicen, el reino de Dios vino cuando Jesús vino en la primera venida. Es una postura esa. La palabra de Dios nos dice que el reino de Dios se ha acercado cuando Cristo vino. En Mateo 4:17 dicen, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero nosotros mientras sabemos quién tiene poder en esta tierra, que lo estamos analizando recién, que es el enemigo, pero ya se va instalando el reino de Cristo, ya está dando la llave, ya está dando la salvación a cada uno de nosotros. Me extiendo un poquito. Cuando Cristo es interrogado por Pilato, le pregunta, ¿tú eres rey? Sí, soy rey. Pero no estaba diciendo él que era rey de Israel ni rey de este mundo. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. El reino de Cristo se va a establecer en su segunda venida, cuando Él regrese con poder y gloria. Y esta alabanza está diciendo que lo dan por un hecho. Es una realidad. Alabamos porque esto va a ser. El cuarto punto dice la autoridad de su Cristo, de su enviado, de su Mesías. Esto es que tendrá y va a ejercer toda la autoridad, todo el poder, todo el derecho, gobernando en ese reino mesiánico, ahí por 1000 años, y luego en la eternidad del Señor Jesús. Y eso está descrito en el Salmo 2, que lo hemos ido a ver muchas veces, que entre el versículo 6 al 8 dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre, lo está diciendo Jehová.
lo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, está hablando del Señor Jesús, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. En Apocalipsis 12:5 vimos que va a regir con vara de hierro a todas las naciones y esto va a ocurrir con toda certeza. Y están alabando porque dice al final del versículo 10, porque fue el que los acusaba fue lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Por eso están alabando también a Dios. Había sido lanzado fuera al acusador que con su elocuencia legal y su verborragia de enredos estaba siempre acusando a los hijos de Dios delante de Dios. Y por eso se alaba, y este versículo cierra con eso, porque fue arrojado el que los acusaba delante de Dios día y noche. Día y noche es incansable el enemigo, no descansa, nosotros descansamos de noche. Vemos que no descansa, sino que maquina continuamente cómo destruir la simiente de Dios. Si Él no descansa, nuestro Señor Jesucristo tampoco descansa, está continuamente abogando por cada uno de nosotros de los embates del enemigo. Colosenses 2, 13 y 14 y 15 dice, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Qué hizo Cristo? Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando los principados y potestades, las cosas que ni sabemos que hay en el cielo, y se lo exhibió públicamente. Qué grande es nuestro Señor Jesucristo, triunfando sobre ellos en la cruz. Cierro con el versículo 11, no llego al 12. Paciencia, un minutito más y termino. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Los que están cantando es porque han vencido por medio de la sangre del Cordero, pero por tres cosas han vencido. Primero, por la sangre del Cordero. Segundo, por la palabra del testimonio de ellos. Y no le importó su vida, la dieron hasta la muerte. Son vencedores esos que están adorando al Señor. Por eso este texto nos muestra que en realidad los que adoran son mártires, que no se doblegaron ante el ataque de Satanás. Y son más que vencedores, como dice Romanos 8, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, pero no por mérito propio, no por fuerza propia, sino por medio del que nos amó. Han vencido, dice la palabra de Dios, pero no por su propio. Nosotros no podemos hacer nada solos. Imagínense o reflexionemos un poquitito. Arranca una persecución hoy, ¿qué hacemos? Naturalmente, carnalmente, vamos a tener miedo, vamos a tratar de escondernos, vamos a escapar. Pero por Cristo y por medio de Cristo las cosas cambian. A través de Él somos vencedores y solo por Él podemos ser vencedores. No hay otra forma. Si no fuera, dice, por la sangre del Cordero, el primer punto que ponen y que resaltan los que alaban, es decir, su muerte sustituta. Esa es la base de lo que hace que el creyente triunfe, que lo hace vencedor. Por Él, a través del Señor Jesús, porque leímos recién, porque Él ya lo venció en el madero. La segunda palabra, que sea una redundancia, vencen por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Ellos no se quedaron callados. Y esa palabra es la palabra de Dios. No eran palabras de ellos, eran palabras de Dios. Tomando el ejemplo de Cristo, cuando era tentado por el enemigo, ¿se acuerdan la tentación en el desierto? Cristo le contestaba,
escrito está. No le contestaba con palabras propias, le contestaba con la poderosa palabra de Dios, que fue inspirada por él, pero él no obraba en lo humano, él obraba en lo divino. Y entonces le decías, escrito está, no tentará al Señor tu Dios. Y así iba diciéndole, no solo de pan vivirá el hombre. Y en cada prueba le decía, escrito está. Y estos mártires se basaban en la palabra de Dios y no se quedaban callados, daban testimonio de la palabra de Dios. Se aferraban a la palabra de Dios, llevaban adelante el Evangelio, no se atemorizaban ni se avergonzaban, como dice Pablo en Romanos 1, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. De una manera tal que menospreciaron su vida hasta la muerte, dice el mismo versículo 11, hasta el final. El original de esa palabra en el griego dice, y no amaron sus vidas, dice ahí. No le importó, no tienen amor por su vida, porque el amor era exclusivo y ese primer amor era hacia Cristo, una lealtad y un amor incondicional hacia el Señor Jesús, al punto de estar dispuesto de morir por su fe, mostrando su convicción de ser fieles a Dios eterno. El Señor Jesús dice en Mateo 10:30, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Este abogado obra por cada uno de nosotros. El que ama su vida, la perderá, pero el que aborrece su vida de este mundo, para vida eterna la guardará. Y vemos el ejemplo de Pablo, y con esto voy cerrando, con qué claridad entendía el plan de Dios, porque en Hechos 20:24 él sabe que todo lo que tenía que hacer y el sentido de su vida era el ministerio. Dice, pero ninguna cosa hago caso, y estimo preciosa mi vida no vale nada. Dice, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Lo único que le importaba a él era llevar adelante el Evangelio. Luego escribe en Filipenses 1, 20-21, que es muy conocido, dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en qué manera seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Siempre estaba en acechanza de muerte. Porque dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Luego está a punto de morir ya su última carta en 2 Timoteo, en el último capítulo, versículo 4-6, dice, porque ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, sabía que le iban a matar, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por los demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos también a los que aman su venida. Y yo me imagino, una de estas gran voz que está alabando a Dios, ha de ser Pablo, que está alabando a Dios, porque no le importó dar su vida por Cristo. Lo tenía él muy claro. Y sabía que le estaba esperando esa corona de justicia allá en el cielo. Estos que están alabando, podemos ver cómo reconocen al Señor Jesús como su primer amor y amor incondicional. Versículo 12 dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Hasta aquí es todo alegría en el cielo, pero luego comienza un ay para los moradores de la tierra. Cuando dice los moradores del cielo, está hablando también de los ángeles. Los ángeles hemos visto en Lucas 15, en la oveja perdida, en la moneda perdida, en el hijo pródigo. Hay gozo y alegrías en los cielos y los ángeles se ponen contentos también con todas estas cosas de victoria de Dios sobre el enemigo.
continuaremos el jueves siguiente con un ay de los moradores de la tierra y el mar. ¿Algún comentario? ¿Algo que no quedó